De Exportación, segunda temporada. Un podcast donde compartimos ideas para impulsar una cultura exportadora que promueva el desarrollo de Argentina. Proma Argentina otorga el premio Exportar desde hace 3 décadas. Es una distinción que reconoce el aporte de las empresas al comercio exterior y destaca el esfuerzo, la innovación y la calidad de quienes logran competir con estándares internacionales y llevar la bandera argentina al mundo. Hoy, en De Exportación, especial Premio Exportar 30 años. Tienen su Premio Exportar edición 30 años. ¿Qué significa para ustedes? Bueno, para nosotros es un gran honor recibir este premio, sobre todo porque, bueno, venimos del corazón de la selva misionera y producimos yerba mate y té orgánicos, certificados, y realmente es un gran honor porque hace más de 20 años que la venimos remando. ¿Ramiro? A nosotros creo que nos llega en un momento muy particular. AZ está cumpliendo 50 años, así que sinceramente es un premio que me parece que viene a refrendar un poco el trabajo, la inversión y la proyección que tratamos de hacer internacionalmente. Y la verdad es que creo que pone de manifiesto, sobre todo para los autores e ilustradores que nos eligen en lo que es la industria creativa editorial, de que materializa o visibiliza de manera muy clara y tangible nuestra apuesta y trabajo a proyectarlos lo más lejos posible que lleguen sus libros y sus obras. Así que la verdad que es algo muy importante para nosotros también. Juan. Bueno, para nosotros es un reconocimiento a los años que hemos apostado a ir creciendo en nuestra estrategia exportadora, digamos, como productores de medicamentos biotecnológicos. Ha sido un camino largo con una estrategia de largo plazo, y siempre este tipo de premio da un soporte institucional, un paraguas institucional a donde nosotros exportamos, que son países, digamos, con regulaciones, digamos, para medicamentos muy altas, así que siempre es un empujón para seguir creciendo. En nuestro caso también es un reconocimiento enorme. Somos una empresa pequeña y empezamos nuestro camino exportador hace unos años, pensando y entendiendo que el foco era el mundo, no era Argentina. Exportar tecnología desde Argentina es algo que no es demasiado común. Somos vistos como el granero del mundo, y exportar algo que no sea productos primarios está muy bueno, creo que es lo que el país necesita, y este tipo de reconocimientos claramente te da un apoyo y te indica que es el camino, ¿no? Así que muy bien. Mencionaste 2 veces la palabra camino y seguramente de este camino de tantos años, algunos hablaban de 50, otros de menos, han pasado distintas etapas, distintas situaciones, pero quiero ir al inicio, a aquella primera exportación. Ahí Milton se ríe. ¿Cómo fue y a qué país? Nuestra primera exportación fue allá por el año 2000. Fue realmente una aventura para nosotros. El primer destino fue Reino Unido, y recuerdo como si fuese ayer porque el costo del envío, la logística, fue mucho más alto el valor logístico y del envío que la mercancía en sí. Pero bueno, estábamos felices y muy contentos por realizar la primera operación. Ya, voy a ir al resto, pero me interesa esta particularidad, ¿no? Porque poca cosa más Sí. argentina que la yerba. De hecho, somos el primer productor mundial de yerba mate. Exactamente. Y en esa época lo que pasaba también es que el mate no era tan conocido en el resto del mundo. Esto vino más tarde con figuras, estrellas del deporte y personalidades que hicieron que la yerba mate se conozca un poco más. Pero cuando empezamos era realmente una aventura, era abrir caminos con el mate y explicar sobre la Claro. cultura del mate. Pero digo, iba ahí, ¿no? Explicárselo nada más y nada menos que al Reino Unido. Sí. Digo, la particularidad esta, ¿no? De un producto tan argentino llegando al Reino Unido como primera exportación. Contame eso. Un trabajo en conjunto con el importador.
que el importador era argentino en ese momento y, bueno, si bien conocía mucho de la cultura del mate y sabía de la yerba, fue bastante de inversión de educación, inclusive llegamos a exportar libros, libros del mate, Mirá. para que el público conozca un poco más sobre de qué se trataba, ¿no? El oro verde, misionero, este árbol de la selva paranaense, que se convierte en una infusión y que tiene un potencial enorme en todo el mundo. Me interesa mucho. Voy a volver ahí, porque el tema de cómo exportar no solo el producto, sino también la cultura Sí, a un lugar como el Reino Unido, nada más y nada menos, que son tan distintos a la hora de consumir sí. bebidas. Pero te dio la posta de alguna manera, Milton, Vale. cuando habló de libros. ¿Cómo fue esa primera exportación? Para ¿A dónde? nosotros la primera exportación clara fue en el 2009. Nos habíamos postulado a un premio que organizaba en ese momento el British Council acá en Argentina y seleccionaba editores emprendedores de distintos países para participar de un programa en Londres de 10 días. Y fue una primera gran oportunidad para nosotros donde notamos obviamente que el mundo estaba particularmente abierto incluso a lo que hacemos acá en Argentina. Y ahí conocimos distintos editores internacionales en los cuales entablamos una relación muy, muy buena con una mujer de Emiratos Árabes Unidos que estuvo muy interesada en nuestros libros, así que finalmente hemos vendido y exportado nuestros derechos para publicar nuestros primeros libros en Emiratos Árabes Unidos, lo cual fue toda una experiencia ¿Te porque... acordás qué libros? Sí, sí, completamente. Es de una colección de literatura infantil de Ishban, que creo que es una de estas características de exportar, por lo menos en el editorial, que nos sorprende profundamente, porque a pesar de las distancias culturales que podemos tener con otros países, es impresionante cómo ciertas cuestiones de las historias y de la humanidad que presentan distintas historias, incluso infantiles o juveniles, son puentes de enlace, ¿no? Así que empezamos a generar ahí una relación muy fuerte y significó para nosotros un antes y un después, que a partir de eso nos empezaron a convocar, a invitar a distintos países, incluso para exponer de manera completamente respaldada por ellos, invitados a mostrar los libros que hacíamos y así empezar a recibirlos. Y fue toda una experiencia también porque cuando recibimos las primeras muestras de los libros que estábamos traduciendo, nosotros tenemos la responsabilidad de revisarlos y que sean fidedignos de la historia de los propios autores y con el trabajo de los ilustradores. Pero fue la primera sorpresa de que se leía el libro al revés. Así que Claro. tuvimos que capacitarnos un poco y conseguir gente que sepa para efectivamente revisarlo junto a nosotros. Bueno, supongo a ustedes eso no les pasó. No, No, para no. nada. Fue al derecho. Fue al derecho. ¿Cómo fue? ¿Y a Bueno, dónde? en nuestro caso, nuestro negocio es B2B, entonces, y es un negocio muy de nicho. Básicamente el control de calidad de productos. En aquel momento hacíamos control de calidad de productos industriales, botellas de gaseosa, tapas de gaseosa, latas, aerosoles, todo lo que se fabrique en línea. Instalábamos equipos que hacían el control de calidad en la línea directamente. Y lo que nos pasó es que fue un poco por casualidad la primera exportación. Vendíamos, siempre nuestros clientes fueron grandes clientes, grandes empresas que normalmente tenían sedes en otros países o sucursales en otros países, y empezó a pasar que cuando venían a visitar las sedes de Argentina se encontraban con una tecnología que era más flexible y en algunos casos superaba tecnología que tenían instalados en sus casas matrices. Entonces como que eso nos hizo como hilo conductor para llegar a las casas matrices o a las sucursales en otros países de estas empresas, y fue medio por demanda. O sea, no es que nosotros pensamos en salir a exportar, sino que nos dijeron esto lo queremos replicar en Brasil, en España. Bueno, fue un camino que salió de esa forma. La primera exportación fue a Perú. Fue una tortura, fue un calvario, porque era chocarse contra todas las paredes que te podías encontrar. En todas nos chocamos, pero salió bien. Logramos exportar el producto, logramos ponerlo en marcha allá en Perú. Y luego, con el correr del tiempo, nosotros cambiamos nuestro modelo de negocio, nos convertimos en una empresa, una AgTech. Hoy vendemos, el 100% de lo que vendemos es tecnología aplicada al campo. Entonces, en ese momento nosotros construimos nuestra línea de producto
ya pensando con que, bueno, ese producto no iba a ser solamente para Argentina, iba a ser directamente el foco, iba a ser el mundo. Armamos una pequeña red de distribuidores, Brasil, Colombia, Uruguay, Chile, Paraguay, y se empezó a exportar a través de esos canales. Los distribuidores eran empresas que eran afines al rubro, entonces ellos conocían el cliente directo. Es muy diferente vender un producto como un libro que lo vas a consumir en una librería, o un producto que vas a consumir en góndola, a un producto que tenés que ir directo al cliente, a la necesidad del cliente, ¿no? Es un mercado completamente diferente. Y la pandemia nos muestra que tenemos que empezar a trabajar en remoto, en muchas oportunidades con clientes en Argentina y con clientes que estaban en otras partes del mundo, con lo cual nos saca el mito de que tenemos que estar en el país para Claro. poder exportar. Coincidentemente empieza a trabajar en la empresa mi esposa, que es hoy la directora comercial, y ella viene con el objetivo de decir, yo quiero que todos los laboratorios de semillas del mundo tengan un equipo Match Vision. Y bueno, fue el objetivo que se puso en la cabeza, y hoy estamos vendiendo a 35 países. Y solamente en 8 tenemos distribuidores y el resto vendemos directo de fábrica. Algo que antes de la pandemia no lo pensamos porque es muy alto el costo, como decía él, ¿no? Más cara la logística de mandar a enviar una persona que haga una puesta en marcha, que por ahí lo que termina, no es más caro, pero digo, es gran parte del costo. Entonces hoy con la posibilidad de hacerlo todo en remoto, viaja la máquina por un lado, después una vez que llegó el cliente mismo la conecta y se conecta con nuestro equipo de postventa que la pone en marcha. Todo muy dinámico y nos abre una posibilidad increíble. Así que fue un camino con distintos idas y vueltas, pero que en algún momento se convirtió en el foco, que es el que tenemos hoy. Hoy exportamos el 70% de lo que producimos. Impresionante. Ya voy a ir a una palabra que dijiste que me interesa mucho. Juan, ¿cómo fue tu caso? ¿Cuál fue la primera exportación? ¿A dónde? ¿Cómo lo recordás? Bueno, Amega tiene 30 años, digamos, llevamos un largo recorrido de exportación, digamos, un camino que fue chiquito a hoy ser, digamos, nuestra principal actividad. Nosotros comenzamos exportando a países, llamémosle medio raros, digamos, para lo que es el ámbito. Exportábamos a Líbano, a Egipto, digamos, a Turquía, a Túnez, digamos, países donde no solo exportábamos, digamos, nuestro core business, que es el medicamento, sino que también exportábamos transferencia de tecnología y conocimiento, digamos, ¿no? Pues muchos de esos países no hay acceso a maquinaria, no hay acceso al conocimiento farmacéutico. Entonces, no solo fue el camino de la exportación per se de nuestra tecnología, de nuestros medicamentos biotecnológicos, sino también todo el cómo hacer y qué barreras teníamos que sortear para que esos países puedan recibir los, digamos, reactivos analíticos para poder analizar un medicamento, la maquinaria necesaria para, en momentos y contextos de la Argentina que quizás eran complejos, y en esos países donde hoy tenían una cierta estabilidad política o geopolítica, y en un año te encontrabas que tenían las fronteras cerradas o sus aeropuertos cerrados, digamos, cambios de gobiernos que cambiaban su foco en la tecnología médica. Así que fueron años, digamos, de mucho aprendizaje, donde hoy también nosotros exportamos a más de 40 países. Pero bueno, nuestras primeras exportaciones a esos países las recuerdo como las más complejas o las más dinámicas, o donde más aprendimos para luego poder escalar nuestro negocio a otros países, digamos, ¿no? Apareció la palabra, Guillermo, dijiste mito, ¿no? Y seguramente hay mucho mito en torno a la exportación, ¿no? Que seguramente en ese recorrido, en esa curva de aprendizaje, bueno, habrán dejado atrás. ¿Cuál es el mito, digamos, que hoy les parece más importante respecto de la exportación? El mito es que es complejo. Es un mito realmente. Exportar hoy es fácil. Obviamente tenés que estar rodeado de gente que sepa exportar, que conozca cómo funciona el sistema.
para que no te pase lo que nos pasó en la primera exportación, que nos chocamos con todas las paredes que nos pusieron adelante. Pero una vez que conoces el sistema, una vez que se entiende cómo funciona todo, exportar termina siendo fácil. Y realmente Termina siendo fácil. termina siendo fácil. Si para nosotros termina siendo fácil, lo hacemos todo el tiempo. O sea, hoy estamos despachando alrededor de 2-3 cargas por semana. Y termina siendo fácil. En nuestro caso exportamos un equipo que es pequeño, es aéreo el envío. Entonces también eso, digamos, por ahí no es lo mismo la logística que tiene que armarle para exportar yerba que la logística que tenemos que armar nosotros para exportar un Claro. equipo que pesa 50 kilos. ¿No? Es completamente distinta. Milton te mira con una envidia tremenda. Claro. Imagínate. Sí, Toda la yerba en una cajita así chiquitita. claro. Nosotros por ahí tenemos más volumen y al estar en misiones también tenemos que la logística juega un Claro. papel fundamental para nosotros y es cara la logística. Muchas veces un flete de Misiones a Buenos Aires cuesta 2 veces o 3 veces que el envío El envío en barco. oceánico a destino. Y bueno, eso que decís que es complejo, que el mito de complejo, coincido un poco porque hay muchas cosas que van sucediendo en el camino, pero bueno, con reglas claras y con estabilidad se vuelve sencillo, pero es una aventura también. Es una aventura. Y lo que él decía es exactamente, a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros vendemos el 30% en Argentina y entregar una máquina en Córdoba, entregar una máquina en Corrientes, vale más caro el flete que enviarlo a España o a Estados Unidos. Es increíble cómo la logística te cambia realmente. Pasa que, bueno, está todo organizado de otra manera, ¿no? Para enviar nosotros una máquina a Corrientes, por ahí va en una camioneta a Corrientes, con seguimiento satelital, por el valor del producto, y cuando lo envías en avión va mezclada con toda la carga. Es completamente distinto, es un avión compartido contra una camioneta dedicada, pero al final el cliente termina pagando más caro la logística estando en Argentina que estando en el exterior. En nuestro caso creo que también la cuestión de las proporciones vinculadas al mito de que para exportar hay que hacer grandes contenedores o de grandes dimensiones, lo cierto es que nosotros estamos en una industria que no es necesario, que definitivamente se puede comenzar con un primer escalón e ir trabajando para potenciar ese crecimiento. Y por otro lado, también otro aspecto relacionado a los mitos que nosotros hemos vivido, cuando comenzamos a participar de las ferias internacionales, me he cruzado muchísimos colegas que había un objetivo ciertamente distinto. Ellos iban a comprar derechos de autor a Europa, iban a comprar derechos de autor a otros lados. Y en realidad yo siempre me sorprendí o me encontré, probablemente por una cuestión también de necesidad o de búsqueda de crecimiento para nuestra propia compañía, que nosotros íbamos a vender, no íbamos a comprar derechos. Y creo que ahí también se empezó a ver y notar que efectivamente Argentina es potencia en la creatividad, en el talento y definitivamente incluso una editorial que en aquel entonces teníamos muy pocos libros en nuestro catálogo exportable, porque nos dedicamos también a educación que respeta los lineamientos curriculares nacionales. Entonces ahí las fronteras son más complejas de atravesar. Aún con pocos títulos, aún con un catálogo todavía no de las dimensiones que manejamos hoy, es posible y definitivamente creo que es una cuestión vital para cualquier compañía, ya te diría no solo en Argentina, sino en cualquier país del mundo, tener una proyección internacional. ¿Querés hablar del mito o querés hablar de algo que apareció recién, que es el tema de un contexto, ¿no? Porque, Mira, yo creo que se vinculan, digamos. ok, En nuestro caso, uno de los mitos fue o cómo vas a exportar un producto que tiene que mantener cadena de frío, como son nuestros productos, digamos, con la complejidad del volumen sumado a una cadena de frío a países donde la infraestructura es muy pobre o poder llegar al paciente con la calidad que nosotros requerimos para nuestros productos, cómo romper ese mito y al mismo tiempo ese desafío, digamos, ¿no? Nosotros mismo trabajando mucho con distribuidores en los países que mencioné antes, sobre todo en el norte de África o digamos países donde hay
muchos problemas de infraestructura. Puedo mencionar la Argentina también, pero que se fue solucionando con el tiempo. Bueno, nosotros trabajamos en una logística compleja, digamos, desde el punto con un costo muy elevado y también trabajando en cada país para mismo abastecer de heladeras a países donde exportamos heladeras, a países donde no tenían, digamos, la posibilidad de tener esa cadena de frío y de llegar al paciente con esa calidad que nosotros necesitamos. Así que me parece que siempre ante un problema hay que buscar una solución. Me parece que la flexibilidad de la cual hablamos antes, me parece que a la Argentina o a los argentinos en general nos caracteriza, me parece que nosotros combinamos esa flexibilidad, conciencia, talento y obviamente que llegar a la mayor cantidad de pacientes posibles, digamos, ¿no? Tenía anotada la palabra flexibilidad que había aparecido, sin dudas, justamente porque nos caracteriza eso, porque no nos caracteriza esto que decía Milton antes, que son esta idea de reglas claras, ¿no? Esta cosa de previsibilidad, ¿no? De un contexto adecuado que les permita justamente un mediano o largo plazo. Em, ¿Cuánto vale para ustedes esto? ¿Cuánto, digamos, ayuda o al revés, complica la operación a la hora de exportar? En Con nuestro reglas caso, las reglas claras, claras. perdón, Perdón, no, dale, dale. adelante, adelante. Seguimos así. Con reglas claras y previsibilidad es todo mucho más sencillo. Es saber eh, qué nos vamos a encontrar al otro lado cuando llega la mercadería o cuando estamos cruzando los controles de aduana. Es increíble. Para nosotros es mucho mejor trabajar de esta manera. Sí, totalmente. Es que levanto algo que dice él. Nosotros tenemos que lidiar con dos reglas claras. Las reglas claras puertas adentro de Argentina y las reglas claras una vez que Claro. la carga llega a destino. Muchas veces el problema nosotros lo tenemos con la aduana del otro lado y no con la aduana argentina o específicamente con las reglas de Argentina. Sí es verdad que tener reglas claras en el país, que todo esté estable, es fundamental. Es fundamental. A nosotros nos ha pasado de iniciar una exportación con una reglamentación y que por alguna cuestión que se demore la documentación o algo, terminar la exportación con otra reglamentación vigente y en un periodo de 2 semanas y que eso nos cambie las condiciones económicas de la operación mucho. Claro. O sea, te estoy hablando de no pagar derechos de exportación a pagar derechos de exportación altos y pagarlos de antemano. Está bien que los derechos se pueden garantizar, pero digo, cuando vos tenés que exportar y te dicen hay que pagar derechos de exportación, hay que pagarlos antes de que salga la carga o garantizarlos. En cualquiera de las dos cuestiones, si no estaban, de una semana para otra te aparecieron, te genera un problema. Con lo cual, la previsibilidad es fundamental. Y después, bueno, conocer el país destino, porque nosotros tenemos algunas aduanas del mundo donde cada vez que exportamos estamos todos cruzando los dedos hasta que el cliente recibe la carga porque sabemos que pasan cosas. Y bueno, eso es algo que también uno tiene que tener en el mapa. Pero como decías vos, al final son todos desafíos y no es nada muy difícil de gestionar. Con la gente adecuada, nosotros dimos un gran salto de calidad en la parte de exportación cuando conformamos nuestro departamento de comercio exterior, entendiendo que la exportación había venido para quedarse y que era el foco. Yo siempre le digo a mi gente de comercio exterior, digo, ustedes desayunan leyendo el boletín oficial. Y es así, desayunan leyendo el boletín oficial, porque te enterás de la única manera de estar al día con todas las reglamentaciones. Y realmente uno ve que hubo algunos movimientos, pero se empieza a estabilizar y esa estabilidad da tranquilidad. Yo creo que la flexibilidad es un valor agregado que tiene el empresario argentino, sinceramente, y de manera extraordinaria es un recurso y un capital fundamental para exportar, porque lo cierto es que más allá de las reglas o los desafíos que tengamos internamente, por lo menos en nuestra humilde experiencia, cuando exportamos tratamos de aprender de cada destino al que vamos a trabajar. Y esa capacidad de adaptarse y apertura para entender las reglas, para conversar y morigerar la posición inicial o adaptarnos a
a otros escenarios, ciertamente creo que nos han significado poder estar en vez de no estar. Y eso lo notamos mucho cuando hacemos también acuerdos internacionales con partners, con socios, distribuidores o representantes de AZ en otros países. Es precisamente ese valor de estamos acá para trabajar, digo, ese a la par y acompañar durante todo el proceso. Creo que eso sin duda se nota y se nota mucho de nuestro diferencial. Sí, yo no tengo mucho más que agregar. Me parece que obviamente con reglas claras y una estabilidad, el negocio, o uno puede concentrarse en el negocio, concentrarse en lo que nosotros tenemos que hacer, que es exportar más, vender más, abrir nuevos mercados. Me parece que ese es el leitmotiv de nuestras empresas. Y también esto es para los que tenemos los dos sombreros, digamos, nosotros, me imagino que todos tenemos venta local también en la Argentina y claramente nuestro crecimiento local en los últimos años con una estabilidad macroeconómica ha sido mucho mayor y con otra tranquilidad para poder mirar al negocio de exportación, digamos, Eso iba a ¿no? preguntar, porque en general, por lo que veo, por cada uno de los sectores, digo, el año 2025 ha sido muy bueno, en todos los casos con crecimiento, en algunos casos hasta récord. Em, Digo, ¿cuánto tiene que ver ese contexto con esto? ¿Cuánto tiene que ver con una estrategia propia de cada una de las empresas? Eh, Creo que un poco de cada cosa tiene que ver el contexto. eh, en el caso de la yerba mate, el 2025 fue un año récord. Se llegaron a exportar cerca de 48 millones de kilos, que nunca antes se había alcanzado esa cifra. Y un poco por todo la competencia de las empresas que con las reglas claras salieron a buscar nuevos mercados, la promoción que hicieron diferentes actores como estrellas del fútbol, el Papa Francisco, hizo que todo eso hizo que el mate se conozca muchísimo en internet, las redes sociales. em, Contribuyó un poquito de cada cosa, ¿no? Hizo que solamente con modificaciones leves, ajustes, me parece que hizo que crezca, ¿no? En nuestro sector, por lo menos, se vio mucho eso. En nuestro caso confluye también el contexto macroeconómico, de estabilidad país, con estrategia propia de crecimiento. En nuestro caso 2025 fue récord. Teníamos un forecast de crecimiento de 35% o 40%, que es lo que veníamos estimando, y crecimos 123%, que fue realmente sorprendente. Con Ya lo sabemos cual, quién paga el café hoy. claro. Así que sí, para nosotros fue año récord del inicio de los tiempos. Nuestra empresa también tiene 30 años, 32 años este año, estamos en fundados en el año 94, fue realmente récord desde el inicio de los tiempos el crecimiento de este año. Y bueno, esperamos que nos cambió mucho la idea de cómo forecastar el año que viene. Entonces ahora estamos viendo si este año le pegamos al número. Pero sí, yo creo que ahí confluyeron las dos cosas, la estabilidad y confluyó también la estrategia propia que este año apostamos mucho más fuerte que los anteriores. Bueno, la verdad es que coincido plenamente con los colegas. Por ahí, desde nuestra perspectiva, agregaría la variable de que para nosotros ha sido una cuestión fundamental cierto ordenamiento de números en lo que refiere a el asinceramiento del tipo de cambio. Eso en nuestras operaciones editoriales me refiero, donde en muchos casos también tuvimos un crecimiento récord. Lo cierto es que había una gran cantidad de operaciones que por sus dimensiones eran imposibles, no eran factibles realizarlas porque la brecha entre el dólar oficial y estas situaciones que veníamos acarreando generaban básicamente el bloqueo de cualquier tipo de operación de esa naturaleza. Así que creo que como para aportar una variable distinta, eso sin dudas para mí fue una de las condiciones que permitió que el sector y la exportación en el rubro editorial vuelva a crecer como debería.
Sí, yo ahí, digamos, más allá de la empresa nuestra en particular, que tuvimos un muy buen año también en ventas, récord para lo que fue 2025, me parece que la estabilidad nos generó a todos esa, o insistir, ¿no? Focalizarnos en el negocio, en nuestra estrategia, que confluyen con esas variables macroeconómicas que ayudaron al negocio. El sector farmacéutico argentino es muy fuerte, digamos, en particular lo que es el sector relacionado con la biotecnología, digamos, tiene un crecimiento y un potencial de exportación enorme. Vuelvo a insistir, nosotros estamos nucleados en la Cámara Argentina de Biotecnología, más de 150 empresas, startups que empiezan con el talento argentino a potenciar y a exportar. Así que creo que ahí es donde tenemos que ir, digamos, ¿no? Aparece mucho esta idea de, bueno, de números récords para ustedes en este 2025, lo cual obviamente desde nuestro lugar como agencia celebramos, ¿no? Nosotros justamente promovemos eso y vamos a ver vamos a hablar en un ratito también de las ferias. Vos hablabas antes, Ramiro, de las ferias, pero más allá del sector de cada uno de ustedes y de cómo les fue, la realidad es que en general Argentina exporta poco con relación a su PBI, a los bienes y productos y servicios que genera, que produce. Estamos muy por debajo de la región, comparado con países como Uruguay o Perú, por ejemplo. Em, ¿Cuánto de eso, según ustedes, impacta en la situación general que viene arrastrando el país, digo, en términos de pobreza, fundamentalmente, ¿no? ¿Cuánto puede desarrollarse un país y su gente con una economía cerrada que pone trabas a la exportación? Yo personalmente pienso que muchísimo. Una economía que no conozco ni un caso de un país que sea rico y que no exporte. O sea, cuanto más exporta, se generan divisas, se ingresan divisas al país y genera mayor inversión en tecnología, mayor mano de obra. eh, por eso creo profundamente que exportar más hace a que mejore la economía del país. Lo mismo, Argentina por sí es un mercado pequeño, o sea, somos un país enorme, producimos de todo, pero a nivel consumo es un mercado pequeño. Entonces, enfocar tus esfuerzos en solamente satisfacer el mercado argentino es eh, como, como querer matar una mosca por un martillo. Me parece que pensar en el mundo como destino es algo que todo aquel que tenga un producto exportable tiene que pensar. Hablábamos de los mitos, muchas empresas pequeñas no se animan a exportar porque lo ven como una complicación, como que algo que va a requerir muchas regulaciones que las requiere, que va a requerir certificaciones que las requiere, pero que no son imposibles de conseguir, ni de lograr, ni de obtener. Entonces digo, me parece que cambia totalmente la ecuación, al menos a nosotros nos la cambia sustancialmente. No podríamos, la empresa no subsistiría con el 30% que vende en Argentina, ¿no? Si comparado al 70-30, claramente nuestro negocio está afuera y bueno, creo que es algo que se podría replicar perfectamente y que claramente trae riqueza al país, el exportar y sobre todo exportar valor agregado, ¿no? No solamente exportar, ser un exportador primario, porque lo dije antes, somos el granero del mundo y lo vamos a seguir siendo. Argentina tiene un potencial en el agro que es impresionante y es excelente que se pueda exportar, pero hay que complementar con otro tipo de exportaciones de valor agregado. Creo sinceramente que sin dudas es una variable fundamental para el crecimiento del país las exportaciones. Honestamente, en el rubro editorial, la Argentina ha sabido ser faro educativo y de producción editorial latinoamericana, y esto lo menciono en relación al enorme potencial que todavía hoy tenemos, ¿no? Ni siquiera se ve el techo, sinceramente. Hay una posición de Argentina en ese sentido que está muy lejos de alcanzar su máximo potencial, así que ciertamente creo que es una variable fundamental. Tuvimos la suerte de ser invitados por la Embajada de Corea del Sur varias veces, viajamos 4 veces
al país y donde también nos dieron acceso y espacio a determinados espacios gubernamentales, imprentas, pero también fábricas. Y creo que es uno de los ejemplos también más notorios de los últimos años de crecimiento global, de lo que significa un país que no tiene ni cerca los recursos que nosotros tenemos y sin embargo su carácter exportador los posiciona en un lugar sumamente destacado y en la élite internacional. Así que ciertamente convencido que es una variable fundamental para crecer. Sí, yo voy también por lo que decía Milton de, bueno, cuando uno exporta, generas divisas que te van a servir también para importar Claro. insumos esenciales Claro, pues la contracara de la Sí, la exportación. contracara, digamos, vos generas divisas Sí. para importar insumos críticos que necesites para tu actividad o para otras actividades. Y también me parece que eso genera trabajo y genera, digamos, potencial y desarrollo de talento local, que eso me parece que es clave para el crecimiento y lo que vos decías, cómo lo relacionás con sacar al país de la pobreza. Bueno, nosotros tenemos que generar, con eso que exportás, traer eso, reinvertirlo en I+D, al menos ese es nuestro caso, reinvertirlo en desarrollar nuevos productos, desarrollar nuevas tecnologías, ser innovadores para poder competir con, digamos, países donde vos después vas a tener que ir a exportar tecnología o insumos o lo que desarrolles, ¿no? En nuestro caso, que en el caso de los productos biosimilares que nosotros hacemos, innovar, estar en la vanguardia, reinvertir, y eso lo generás exportando y reemplazando, trayendo divisas, digamos, ¿no? ¿Qué se le dice a aquel que lo señala con un dedo diciendo que son ustedes los responsables de que el precio en góndola o el precio interno eh, se eleve, se encarezca por la exportación? Que fue en gran medida un poco la narrativa que hubo atrás de cierto cierre, más allá de una situación de coyuntura económica, un poco se instala ese discurso. ¿Cuál es la respuesta ante eso? Eh, Nosotros particularmente pensamos que el Voy a ser claro, sí, digamos, Milton, la yerba en góndola es más cara porque exportás. no, no. La yerba que se vende en góndola tiene un precio similar menor al de exportación, porque inclusive los mismos importadores visitan nuestro país, concurren a las cadenas de supermercado a comparar los precios que ellos están pagando. No es así. Lo que a nosotros nos ocurre particularmente es que el precio tiene un valor agregado y es más caro en el exterior. Nosotros, como formador de precio, estamos un poco limitados en cuanto a la competencia, en cuanto a la, a los demás actores en la cadena de suministros, porque tenemos la logística, tenemos el distribuidor, tenemos el comerciante final, el que está más cerca del consumidor final, muchas veces es el que termina formando el precio realmente, porque el precio que, que tiene el fabricante o el exportador muchas veces es un precio mayorista que realmente es muy accesible. No, no, no somos, no, yo por lo menos no me creo responsable de eso. En nuestro caso funciona de una manera bastante diferente. Nuestro producto puede tener incluso precios distintos en distintos países Ujú. por tipo de economía y demás, pero nuestra competencia está en el exterior. eh, Nosotros tenemos que adaptarnos a los precios de la competencia para no estar, para estar dentro de un nivel de precio que el cliente no elige a la competencia solo por precio. Y en Argentina es al revés. En la Argentina es más caro importar tecnología que comprar tecnología local. Entonces, en nuestro caso es exactamente, funciona al revés. Nosotros no hay manera de que nuestro producto sea caro en Argentina porque lo exportamos. Y en el peor de los casos, cuando
cuando no hay reglas claras y por ahí pasa lo que hablabas antes, diferentes tipos de cambio, que por ahí te condicionan a tener distintas políticas de precios en distintos casos, habrá que adoptar una política de precios para el mercado local y una política de precios para el mercado internacional. Y también eso es totalmente válido, ¿no? O sea, son cosas que me parece que se pueden, llegado el caso, se pueden hacer. Obviamente es mucho más fácil si todo está estable y podemos decir, el equipo vale en Argentina lo mismo que vale en Brasil, lo mismo que vale en Estados Unidos. Es nuestro objetivo que así sea. Hay algunas economías del mundo donde con ese nivel de precios no entras, pero sí, no sucede en nuestro caso lo que comentabas. Por nuestra parte, la verdad que quiero ser muy claro. Yo creo que para nosotros exportar nos permitió hacer más y mejores libros, de manera contundente. Exportar nos permitió, como decía también acá el colega, lograr adquirir cierto capital para poder escalar la producción y que eso efectivamente, de hecho, baje los precios finalmente. El hecho de exportar, al contrario, a nosotros nos dio mucha más competitividad en el mercado local y efectivamente puso los libros más aún al alcance de todos y con una calidad y con un valor agregado que antes de exportar de ninguna manera podíamos alcanzar. Así que es diametralmente opuesto en nuestro caso. Sí, yo ahí, digamos, obviamente nosotros competimos contra países que hace 20 años atrás, como China, India, a nivel de medicamentos eran considerados segundas, digamos, no llamaban marcas, pero como que venían muy atrasados. Hoy son potencias mundiales, entonces eso te obliga también a ser más innovador, a revisar tus costos, a bajar precios. Y eso no tiene nada que ver con la exportación, digamos. Vos obviamente competís, como decía acá el colega, con tus competidores o con tus extranjeros o de afuera, y después tenés tu mercado interno. Nosotros hacemos productos biosimilares, digamos, o sea que son copias de productos innovadores que perdieron su patente. Y una vez, para que ustedes se den una idea, una vez que un producto biosimilar sale al mercado, por ejemplo en la Argentina, reduce su costo entre un 60 y un 80%. Eso hace que el acceso a los pacientes, que puede ser hoy, digamos, muy pequeño, se amplíe en una franja del 50, 80% más, digamos, ¿no? Entonces eso no tiene nada que ver con la exportación. Yo creo que se complementan totalmente, digamos, ¿no? Tengo un montón de preguntas y muy poco tiempo. Una me interesa mucho pensando en el mercado de libros, el mercado editorial, qué pasa con la innovación tecnológica, qué pasa con la inteligencia artificial, que seguramente impacta también el negocio de cada uno de ustedes. Em, ¿Qué ves para adelante? Yo creo que son tiempos desafiantes, sin duda. Sin embargo, creo que todo lo que está viniendo también de alguna manera pone mucha claridad sobre la importancia del derecho de autor, del copyright y la individualidad de los autores, de los ilustradores y el potencial creativo que eso genera. Creo que como toda innovación disruptiva, es muy importante tomar lo bueno, capacitarse, trabajar lo positivo y tener el marco y la precaución precisamente para que no genere un, un efecto adverso a lo que se quiere hacer, pero de ninguna manera negarlo. O sea, se van a seguir haciendo libros. Completamente. Te pongo un ejemplo muy básico y concreto, pero que para nosotros significó un antes y un después y triplicamos las ventas en el mercado local en menos de un año. Fue que nuestros libros de literatura infantil y juvenil nosotros siempre tratamos de generar un puente entre los autores y los lectores, y sin inventar la pólvora, sin generar tampoco un recurso demasiado caro, trajimos a todos los autores a un estudio de grabación, los grabamos narrando en su propia voz las historias, incluimos un código QR en los libros, y los chicos pueden escuchar en la voz de cada uno de los autores, generando una autonomía lectora, con efectos de sonido y demás, pero siempre con el libro en la mano. Entonces creo que a veces la tecnología, ciertamente, incluso con el acceso que tiene la gente hoy, puede ser un potencial y puede ser un impulsor definitivo para que las historias lleguen más lejos. Y eso definitivamente nos permitió
otorgar un valor agregado con muy bajo costo y un alto impacto social, porque son historias que también hoy actualmente en los 5 principales aeropuertos de Argentina están las historias de AZ que se pueden escanear y los chicos se pueden ir escuchando los libros de autores argentinos. Entonces creo que definitivamente nos da una visibilidad que en otro contexto no. Bueno, en Pharma la inteligencia artificial arrasó, es transversal a todo, ¿no? Sobre todo en el desarrollo de nuevos productos, en terapia génica. Bueno, hay infinidad de ejemplos para poder darles, obviamente, como decía el colega acá, siempre con un uso, digamos, muy precavido, pero los avances son inevitables, digamos, ¿no? La inteligencia artificial, obviamente, yo veo, al menos desde lo personal, que reemplace el talento científico, lo que nosotros le ponemos la última milla, pero sí que nos ha ayudado a acelerar los Claro. procesos de innovación de una manera que hace 10 años atrás no entendíamos, digamos, ¿no? Y eso en Pharma, digamos, va a ser el próximo, ya es el próximo paso en el desarrollo de nuevos medicamentos, digamos, ¿no? Milton, ¿qué pasa con la yerba y la innovación tecnológica? Creo que sí, la innovación tecnológica contribuyó enormemente a la expansión del mate. Si lo consideramos a las redes sociales como innovación tecnológica, o las cadenas de, de logística, los grandes centros logísticos como Amazon, por ejemplo, que permite que una empresa como nosotros del interior del país, de la provincia de Misiones, que sale con el producto y pueda vender, entregar a un almacén así como Amazon y que éste lo distribuye en todo el Norteamérica y Europa, me parece fantástico. Contribuyó enormemente al desarrollo de una pyme y eh, hace posible que cualquier empresa, por más pequeña que sea, tenga las mismas herramientas que una gran empresa para poder exportar también. Guillermo. Fantástico. Bueno, en nuestro caso, la inteligencia artificial, por concepto, digamos, refiere a una tarea que puede una máquina realizar sin notar si lo hace una máquina o una persona. Nosotros estamos trabajando con esto desde el año 98. O sea, en el año 98-2000 nosotros estábamos haciendo equipos que electrónicamente reemplazaban una tarea visual, de control visual. Y en realidad no la reemplazaban, la hacían viable, porque es imposible que una persona esté mirando botellas de gaseosa pasando a tener una cinta transportadora para ver si hay alguna que tiene menos nivel de llenado y que la saque con la mano. O sea, que de hecho lo hacían, pero es una cosa que es totalmente no tiene sentido. Entonces, hacer que la tecnología haga lo que tiene que hacer y libere a los humanos de esas tareas pesadas, pero al final era emplear inteligencia artificial para reemplazar una tarea humana por una tarea electrónica. Lo que hacemos hoy es exactamente lo mismo. Reemplazamos una tarea de control visual por una tarea que con inteligencia artificial lo hace en forma electrónica, con una cámara sacando fotos y analizando una imagen en tiempo real para determinar si un grano es A, es B o es C. Pero en nuestro caso el desafío es justamente mostrarle al mercado y a nuestros clientes que lo que vendemos no es un reemplazo, no viene en detrimento de del trabajo ni de las tareas, sino que es una herramienta que potencia. ¿Sí? Porque la idea es, como decía recién con el ejemplo de las botellas, es sacarle a las personas las tareas que son muy complicadas de hacer y que para la máquina son muy sencillas y dejar que su tarea pase por el aporte de valor real, por su juicio de valor sobre lo que la máquina está haciendo y que sea un complemento. Entonces, la idea, el desafío nuestro es integrar la inteligencia artificial con la operatoria diaria de nuestros clientes. Guillermo decía potencia. Antes, Ramiro, hablaste de ferias. No quiero terminar la charla sin hablar de esto, ¿no? Pienso en Frankfurt, pienso en Guadalajara. ¿Cómo impacta, ¿no? ¿Cómo potencia el negocio de cada uno de ustedes las ferias internacionales? Para nosotros es una cuestión fundamental, ciertamente en el calendario anual son nuestra prioridad. Sí te agregaría también, junto con Frankfurt y Guadalajara,
Bolonia, la feria de literatura infantil y Claro. juvenil más importante del mundo en Bolonia. Es otro de los espacios donde también, debo decirlo, Argentina tiene una representación y un impacto que no pasa desapercibido. Actualmente tenemos incluso 2 editoriales argentinas postuladas y nominadas a ganar como mejores editoriales latinoamericanas, Calibroscopio y Lecturita, Limonero también lo ha ganado anteriormente. Definitivamente las ferias internacionales nos permiten mostrarnos al mundo de una manera que, sinceramente, también en nuestro caso nos ha generado una enorme riqueza de perfiles de encuentros fortuitos, porque uno cree que siempre puede hacer todo el due diligence, la investigación de mercado, contar con el partner ideal en el país, pero lo que hay en el encuentro fortuito y el conocimiento y generación de ferias internacionales ciertamente creo que no sucede en otro espacio. Nosotros recientemente, por ejemplo, hemos tenido un mismo acuerdo y estamos publicando nuestros libros tanto en Rusia como en Ucrania y hemos estado reunidos con gente de ambos países precisamente por un encuentro en las ferias internacionales. Para nosotros es una cuestión clave y cuando definitivamente hay un impulso, un apoyo de las instituciones gubernamentales para mantener una presencia sostenida, definitivamente creo que puede significar un antes y un después en una gran cantidad de editoriales que pueden acceder a esa feria porque con un pasaje y 3, 4 días de estadía participan de un stand colectivo que siempre Argentina es buscado. Así que creo que significa también una puerta de entrada cuando se dan las condiciones para una gran cantidad de empresas que seguramente vayan a exportar mucho más en un futuro próximo. Sí, yo adhiero, digamos, para nosotros también es clave en nuestro calendario. Nosotros tenemos 2, 3 ferias al año en las cuales participamos. Obviamente la presencia institucional del stand argentino a nosotros nos da un lugar, nos da un espacio, nos da interaccionar también con otras empresas del rubro, del no rubro, que mismo argentinos que no te conoces o como estamos haciendo hoy, ¿no? Que tenemos quizás digamos, las mismas problemas o o podemos compartir ciertas ideas que eso se da en un stand, nos da presencia institucional y obviamente a nosotros también porque somos un equipo chico, nuestro equipo de comercial internacional es un equipo chico, entonces también lo aprovechamos para ver a nuestros clientes que están Claro. lejos y que lamentablemente no podemos viajar por todo el mundo, ¿no? Entonces las ferias, más allá de hacer nuevos contactos, desarrollo de nuevos negocios, estos encuentros fortuitos que te hacen desarrollar nuevos mercados que quizás no tenías en cuenta, nosotros también lo utilizamos para poder ver clientes que están en Pakistán o están en Túnez o en Argelia, que si no tendríamos que recorrer en un año, tendríamos que recorrer la mitad del planeta y no nos darían las horas de aviones, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ese encuentro en el stand argentino hace que nuestros clientes siempre tengan la idea de que cuando vamos a la feria vamos a estar ahí y eso es muy importante. Totalmente de acuerdo. Para nosotros son muchísimos los beneficios de participar en estas ferias con Proma Argentina y realmente la imagen que se da con una participación de, de un grupo de empresas argentinas es muy fuerte, es muy diferente a ir en grupos y con con una misma imagen que ir individualmente a una feria con una empresa sola, ¿no? La imagen que se da es fabulosa y totalmente de acuerdo. Nosotros nos nutrimos con participar en estas ferias porque no solamente vemos a distribuidores, colegas de otros países, inclusive nosotros, como eh, s- eh, sabes, la yerba se produce también en Brasil y en Paraguay, no solamente en Argentina, y hay compañías de esos otros países que también van y participan a estos eventos. Entonces, realmente es muy enriquecedora la experiencia. Sí, en nuestro caso es un lugar de encuentro fundamental para clientes, distribuidores, en donde nos encontramos, cambiamos ideas. El participar de ferias internacionales y participar en forma continua, ¿no? Sostenida,
muestra una imagen que ayuda muchísimo después absolutamente a la actividad comercial. El cliente ya te conoce, sabe que te ve todos los años en tal feria. Nosotros también tenemos un calendario de ferias bastante llenito y tenemos que ver cómo hacemos para repartirnos y que todos tengan la posibilidad de estar en ferias mostrando lo que hacemos y tener el apoyo para ir al stand argentino. Como decía recién acá el colega, es algo que podés planificar de una manera de solamente con un pasaje de avión y una estadía, podés participar en una feria que no tiene absolutamente nada que ver con tener un stand propio y la logística que eso implica, la inversión que implica también. Entonces creo que es una ayuda fundamental. Bueno, es fundamental que termine, porque si no me van a matar. Nos hemos extendido un poco, pero valía la pena esta charla. Bueno, obviamente los felicito por la tarea que realizan. La verdad que el premio Exportar en definitiva es eso, es un reconocimiento a la tarea hecha. Y bueno, me toca terminar con la última pregunta, que tiene que ver justamente con qué bien, qué servicio, qué característica exportarían ustedes de la Argentina. Acá ustedes han contestado y si les parece vamos viendo qué dijo cada uno. Bueno, resiliencia. Me tocó a mí primero. Ciertamente creo que es un atributo y un capital inconmensurable de los argentinos y en particular también de los empresarios que trabajan con una proyección internacional. Creo que la resiliencia nos demuestra que tenemos la fortaleza, el talento y la creatividad para forjar nuevos caminos, para adaptarnos a distintos escenarios y sin ningún lugar a duda creo que es una cualidad que nos distingue de muchos mercados y de muchas sociedades. Talento argentino. Es la mía. Está alineada con lo que recién decía el colega. Tenemos, primero, la Argentina tiene la viveza criolla, pero la buena, ¿no? Porque hay dos vivezas criollas. La que nos lleva a los problemas y la que realmente nos muestra la diferencia de esta flexibilidad, esta capacidad de adaptación, esta resiliencia que tenemos los argentinos, que estamos acostumbrados a estar en contextos cambiantes. Es parte de la naturaleza, parte de nuestra historia, y eso nos hace reaccionar rápido, poder adaptarnos rápidamente a situaciones que en otros países del mundo no sucede. Esto sumado a la creatividad argentina, al talento argentino que hay en todos los sectores. Uno lo ve cuando visita una empresa en el exterior y encuentra que hay empleados de nacionalidad argentina que rápidamente encuentran puestos jerárquicos o encuentran puestos con responsabilidades altas porque tenemos una capacidad de adaptación fundamental y mucho talento. Y creo que eso sin duda es lo que tenemos que exportar. Y además parece que tenemos capacidad innovativa. Sí, tal cual. Considero que la Argentina tiene una cantidad de recursos increíbles, gente increíble, tiene que ver con el talento, como decía el colega, capacidad de innovación, que un poco fue el caso nuestro, ¿no? En que innovamos en la producción, hicimos algo único y es más, hasta como desarrollamos una nueva categoría dentro de la yerba mate, que es la yerba mate sin humo. Por eso digo, la capacidad de innovación del argentino no tiene límites. Y lo que no tiene límites tampoco parece ser es la flexibilidad. Bueno, me parece que nuclea un poco todo lo que estamos hablando y por eso me parece que, porque hablamos de los puntos en común, ¿no? Nosotros cuatro no nos conocíamos hoy a la mañana, pero tenemos en común exportar y tenemos en común muchas de las cosas que nos pasaron en los últimos años, ¿no? Me parece que la flexibilidad tiene que ver con todo lo que hablamos, ¿no? Nosotros lo combinamos con talento, lo combinamos con ciencia argentina, lo combinamos con estar en un ecosistema biotecnológico que en los últimos 30 años ha crecido mucho, institucionalmente también, ¿no? Con la Ley de Economía de Conocimiento, un montón de herramientas que se han dado, que se han construyendo y otorgado. Y bueno, me parece que eso es lo que nos hace diferentes
cuando nos encontramos con un contexto adverso y que generalmente nos pasa, ¿no? Cuando llegamos a países donde exportamos, que siempre hay alguna cuestión, o quizás exportás tranquilamente. A nosotros nos tocó con Ucrania, en el medio era uno de los mercados más importantes para nosotros, estalla la guerra con Rusia y no sabíamos cómo llegar. Y bueno, con nuestros distribuidores, con esa viveza criolla, ¿no? Que decís, en el buen sentido, ¿no? Encontramos la vuelta para que los medicamentos lleguen a los pacientes cruzando en camiones por la frontera en Polonia. O sea, me parece que eso es lo que nos hace diferentes: la adaptación, la flexibilidad, la resiliencia, el talento, digamos, ¿no? Bueno, tremendas historias todas. Felicitaciones por los premios y gracias por este rato. Gracias. Muchas Gracias a vos, Diego.